Bienvenidos a Bloque 5, soy su presentador, Eric Uquillas. En este bloque vamos a hablar de la toma de decisiones en Excel. Comencemos. Primeramente vamos a hablar de la validación de datos. La validación de datos en Excel es lo que nos permite definir desde qué tipos de datos vamos a ingresar específicamente hasta ciertas palabras y o números. Los pasos para aplicar una validación de datos son los siguientes. Seleccionamos la celda o rango de celdas que queremos limitar los datos a ingresar. En la cinta de opciones, en la pestaña Datos, elegimos la opción Validación de datos. Al pulsar el botón nos aparece la siguiente ventana. Una vez aquí podemos elegir los criterios de validación, seleccionando cualquiera de los tipos de validaciones y definir su alcance. El menú de validación nos muestra tres pestañas, la de configuración, mensaje de entrada y mensaje de salida. En la pestaña de configuración podemos escoger 7 clases de validación de datos que podemos otorgar a una celda o rango. Por defecto, la opción que tenemos seleccionada es cualquier valor, que significa que sin restricciones. Dependiendo del tipo de validación que escojamos, vamos a tener diferentes criterios a cumplirse. El mensaje de entrada es una ayuda que le podemos dar al usuario en forma de texto, para que le aparezca cada vez que seleccione la celda. Es decir, una ayuda para saber qué datos son los que se pueden ingresar. Vamos a seleccionar una celda o un rango. Ya tenemos seleccionado la celda o el rango. Vamos a escoger la opción validación de datos. Vamos a mensaje de entrada. Debemos tenerla activada la opción, ya que cada que se coloque en esa celda aparecerá el mensaje que coloquemos. Colocamos un título al mensaje. En mi caso voy a colocar tipo de dato. Y en mensaje de entrada colocamos el mensaje que queremos que sea de ayuda. En mi caso voy a colocar ingrese su nombre. Y damos clic en aceptar. Y ahora veremos que cada que nos coloquemos en la celda o el rango nos aparecerá el mensaje, tipo de dato e ingrese su nombre, ya que ese es el que escogimos en mensaje de entrada. Mensaje de error. Es una ventana que aparece al usuario cuando ingresamos un dato no válido según la validación que escogimos. Por ejemplo, si configuramos que solo ingresen números enteros y el usuario tipea un nombre, al terminar aparecerá una ventana notificando al usuario. Vamos a seleccionar una celda o un rango. Escogemos validación de datos. Ingresamos a la pestaña configuración. En permitir escogeremos el tipo de dato a validar. En mi caso voy a escoger longitud de texto. Llenamos los campos según los criterios personales. En mi caso voy a poner que un nombre va a comenzar desde 4 dígitos hasta 8. Vamos a la pestaña mensaje de error. Debemos de tener activada la opción, ya que cada que ingresemos un dato incorrecto aparecerá el mensaje que coloquemos. Colocamos un título al mensaje. En mi caso voy a poner error de validación. Y en mensaje de error colocamos el mensaje que queremos que refleje. En mi caso voy a poner longitud entre 4 y 8, ya que si pone un nombre menor a 3 dígitos o mayor a 8 le va a salir un mensaje de error. Y damos clic en aceptar. Y hoy ingresamos un nombre. Bueno, en este caso voy a ingresar Luis. Luis, como vemos, no nos da ningún error. Voy a ingresar el nombre de Ana y como vemos no me va a dejar. Aquí me sale el error de validación, longitud entre 4 y 8. Pero si ingresamos otro nombre mayor, también nos va a dar. Aquí tenemos longitud entre 4 y 8. Nos refleja el mensaje de error. Lista desplegable. La opción lista es la más utilizada. Generar una lista desplegable en Excel para una celda o un rango de celda nos evita cualquier tipo de error de tipeo.
Esto es muy importante si luego necesitamos consolidar la información a través de tablas dinámicas o subtotales o fórmulas más complejas. Veamos un ejemplo. Tenemos un listado de notebooks y les pedimos a los usuarios que complete a qué marca corresponden. Si no ponemos ninguna restricción, podemos encontrar estos distintos resultados, que deben ser uno solo. Luego, al consolidar los datos, tendremos erróneamente tres marcas distintas y trabajo extra para solucionarlo. ¿Cómo corregir esto? Vamos a usar lo siguiente. Para crear una lista, debemos colocarnos en la celda o en el rango en donde queremos que nos aparezcan las opciones. En mi caso, en la celda A2, ya que es la de la marca. Una vez que seleccionemos validación de datos y elegimos la opción lista en permitir, nos pide seleccionar el origen de las alternativas que tendrá el usuario. Para el origen hay dos formas de rellenarlo. La primera es así, ingresando manualmente las opciones, separadas por un punto y coma. Como vemos, aquí tenemos las opciones de lista, que están correctamente ingresadas. Sería Apple, Samsung y Riviera. Damos clic en aceptar y como vemos, aquí ya nos sale la pestaña para que se seleccionen las opciones correctamente. Ya la segunda opción es seleccionando o haciendo una referencia al rango de celdas seleccionados, seleccionando el rango donde están las opciones. Así vamos a comenzar desde aquí. Así, aquí vemos que ya está seleccionado el rango desde la E2, que está de aquí, hasta la E4. Damos clic en aceptar y nos funciona correctamente. Damos clic en aceptar y nuestra lista desplegable está hecha. El nombre macro viene de macro instrucciones, que así se llamaban antes. Se refieren a instrucciones que van más allá de los menús. Las macros son un grupo de instrucciones programadas bajo entorno VBA, Visual Basic Applications o Visual Basic para aplicaciones, cuya tarea principal es la automatización de tareas repetitivas y la resolución de cálculos complejos. El mayor uso que se les dan a las macros son automatizar tareas repetitivas, diseñar funciones no existentes en Excel, creación de nuevos comandos complementos y menú, crear aplicaciones a la medida. Estos son algunos de los ejemplos de tareas que se pueden automatizar en macros. Podemos ingresar datos a una base de datos, consultar filtros básicos avanzados, diseñar páginas, crear nuevas funciones, generar informes y muchas cosas más. ¿Qué se debe hacer antes de crear la macro? Primero, debemos planear qué es lo que queremos que haga la macro, seleccionar los pasos individuales que queremos que haga, hacer prácticas antes de implementarlas, grabarlas con paciencia, ya que si lo hacemos apresurados, un paso puede no grabarse y no funcionar correctamente. Ahora procederemos a crear una macro. ¿Cómo crear una macro en Excel? Existen básicamente dos formas: utilizar la grabadora de macros o programar directamente escribiendo las instrucciones en VBA. En este caso vamos a ver utilizar la grabadora de macros. La grabadora de macros es algo así como poner a funcionar un programa de grabación de sonido o una videocámara y empezar a hablar o cantar. Luego podrá reproducir cada vez que desee lo que grabó. La grabadora de macros guarda todos los clics del mouse y las pulsaciones de teclas mientras trabaja y permite reproducirlas más adelante. Los pasos para realizar una macro. Lo primero que debemos hacer es activar la opción programador. Debemos ir a la pestaña de archivo, opciones, personalizar cinta de opciones. En la parte derecha encontraremos la opción programador. Activamos la casilla y damos clic en aceptar y nos daremos cuenta que en la cinta de opciones nos aparece la pestaña programador. Ya aquí vemos la opción de grabar una macro. Damos clic aquí, nos saldrá esta pantalla. Llenaremos los datos de
de nuestra macro. Primero el nombre, para no confundirnos, en nuestro caso ponemos macro 1. Pueden poner cualquier nombre que identifique a la macro. Podemos agregar una tecla de control que presionando realice la opción que le vamos a asignar. Podemos escoger el lugar en donde queremos que se guarde la macro. En nuestro caso la dejaremos en este libro. Podemos agregar alguna descripción si así lo deseamos. Importante, apenas demos clic en aceptar, comenzará a grabarse todo lo que hagamos. Por eso es importante ya tener definido lo que vamos a hacer. Damos clic en aceptar y veremos que el logo de macro cambia a un cuadro azul. Esto quiere decir que ya estamos grabando. La acción que vamos a realizar es ingresar un nombre en la tabla. Ingrese su nombre y que al momento de ingresar seleccione la celda, lo corte y lo pegue en la tabla base de datos. Vamos a seleccionar la celda donde queremos ingresar el nombre. Aquí en ingrese su nombre. La celda debe estar vacía, ya que si no lo está se va a copiar siempre el mismo dato que esté ingresado. Damos en control X y se seleccionará la celda. Nos dirigimos a donde queremos pegar, es decir, a base de datos, y aplastaremos control V. Cuando ya esté pegada daremos clic derecho, insertar, desplazar celdas hacia abajo y aquí seleccionaremos en inicio sin relleno. Cuando ya terminemos de realizar acción detendremos la grabación dando clic en el cuadro azul de macro. ¿Cómo ejecutar una macro? Ingresamos a la pestaña Programador, a Macros, y nos aparecerá el listado de todas las macros que tenemos. En nuestro caso, como solo tenemos una macro, nos aparece la única. Es por eso que es importante poner un nombre identificador, ya que pueden aparecer muchas macros. Debemos tener un nombre ingresado para que se registre en la base de datos. Aquí escogeremos Juan macros. Como ya tenemos un nombre ingresado para que se registre en la base de datos, seleccionamos la macro que queremos que se ejecute y damos clic en ejecutar. Como vemos, el dato del nombre se registra en la base de datos y se van almacenando hacia abajo, dejando un espacio libre. Otra vez colocaremos otro nombre, que en este caso sería Luis, en macros y ejecutar. Y aquí tenemos que se van a ir llenando así hacia abajo. Otro método para ejecutar una macro es el siguiente. En la ficha programador escogemos macros. En el listado de macros cogemos la macro que vamos a modificar, damos clic en opciones y aquí en tecla de método abreviado ingresamos una tecla que queremos que cumpla esa función, en este caso la M. Damos clic en aceptar, cerramos y ahora, como vamos a ver, ponemos otro nombre, Andrés, y aplastamos las teclas que ingresamos, control M, y como vemos se ejecuta la macro. Bueno, y esto sería todo sobre la explicación del módulo 5, toma de decisiones en Excel. Muchas gracias.